es cada mes y medio asistir. Si no pueden, lo hacen, se conectan a través del Meet. El Meet, a mí me tira igual el Meet. Me tira, me manda a mi correo, ¿eh? Lo del Meet no lo tengo acá, lo tengo en la computadora. Porque lo voy guardando si necesito, pero sí o sí no cambia en nada si con los prácticos van mal. O sea, la asistencia sí o sí obligatoria es a los prácticos y trabajos prácticos presentados y aprobados. ¿Eh? Eso sí es, sí, no se puede negociar, innegociable. Acá uno puede ir, no tienen la necesidad de la obligación y bueno, ustedes sabrán si les conviene conectarse o no, si bien vale, de todas maneras, además, se va subiendo lo que se va dando, así que, y bueno, sabemos que además de que por ahí se da mucho Kapanji, tienen que reforzar porque hay cosas que no las ponemos o hay cosas que ni siquiera tampoco se vayan a lo finito tampoco, porque por ahí no sé qué experiencia tuvieron con el. Les preguntaba del parcial para ver por ahí qué experiencia. Las preguntas fueron generales y un poco también hay que razonar. Eh, Uno en base a los conocimientos que tiene y tiene que pensarla. Por eso a los que estaban conmigo les pedía por favor lean las consignas, porque a veces uno no las interpreta enseguida bien, tiene que leer bien la consigna. Entonces solitos la van razonando. No sé por qué acá hay alguien que sacó un 10. ¿A ustedes les parece que haya un 10 acá? Hubo hasta un 10, o sea que parece que se podría, ¿eh? Bueno, le vamos a felicitar, también merece un aplauso, sí, ¿no? Vamos a aplaudir. Bueno, eso no quiere decir de que el que se haya sacado una baja nota, le faltó un poquito de estudio seguramente, y le faltó también un poco de lectura comprensiva, ¿eh? Pero bueno, no es el fin. ¿Alguno tiene especial ya para del segundo? Acá, ¿no? ¿Tienen especial ya del segundo alguno? ¿Les resultó tan difícil? Ah, bueno, por eso, todo depende de quién lo mire. Por ahí dice, que estuvo, y hay que verlo no como una trampa, hay que verlo como es, la pregunta va directa a la respuesta, o sea, no hay que pensar de que se está haciendo trampa, ¿eh? Pero ¿saben qué? Cuando dice A, B o todo eso, lo que tienen que hacer es volver a leer la consigna y leer esa opción. Volver a leer la consigna y ahí con ese jueguito se van a dar mucho más cuenta, si es o no, cuando dice A y B. Pero hay cosas que uno las lee y ya las sabe enseguida. Te volvés a. Yo lo que digo siempre, si ustedes están seguros de una respuesta, enseguida la marcan y no vuelvan a esa. Quédense con la que tienen que traerla de vuelta, pero no con la que ya saben. Porque no puedo creer que de las 20 en todas estén dudando. También saben que no es y esa no es, así que van. Claro, algunas son medias groseras, hay cosas que uno dice, no, pero ¿y esto de dónde salió? Y porque seguramente porque algún volado profesor puso alguna opción media, ¿eh? Que está muy fuera de foco y bueno, esa no es. Tienen que ir por ahí, ¿eh? Bueno, biomecánica, vamos a empezar entonces con miembro inferior, que ya nos está quedando nada para terminar el año, así que esto va a ir rapidito. La cadera entonces sabemos que es la articulación proximal del miembro inferior, está situada en la raíz y sirve para orientar el miembro en todas las direcciones del espacio. Oh,
Nadie me va a ayudar. Ay, ahí lo enganché al... No se lo ve tan fácil. Bueno, si no te sentás acá, te pongo así, mira. Bueno, mira, bueno, volvemos otra. Llega y todo. Mira. Bueno, entonces, si nos acordamos del hombro, el hombro era todo un complejo articular. ¿Se acuerdan que teníamos 5 articulaciones que trabajaban en 2 grupos? Y acá la cadera es solamente una articulación. También tiene todos los movimientos, pero la amplitud de los mismos es mucho menor. ¿Por qué? Porque la función de la cadera es muy diferente a la del hombro, a la del complejo articular. Tiene que responder a la función de soporte de peso y locomoción. Y es una enartrosis también, pero que está muy coaptada, es muy estable y que generalmente compensa movimientos con el raquis lumbar. Bueno, en cuanto a la planimetría, ustedes saben que son superficies esféricas, poseen 3 grados, 3 grados de libertad y 3 ejes. Tenemos un eje transversal, que está situado en el plano frontal, donde se efectúan los movimientos de flexo-extensión. Después tenemos un eje anterior-posterior, que es el rojo, que está contenido en el plano sagital. Todos pasan por el centro de la articulación, por la cabeza del fémur, y alrededor de la cual se efectúan los movimientos en el plano frontal, de abducción a aducción. Y por último, un eje vertical que se confunde con el eje longitudinal del miembro inferior, que en este caso sería ahí por la posición, el anaranjado, y ese eje permite los movimientos de rotación interna y rotación externa del conjunto del miembro inferior. Bueno, vamos a ver que en esta articulación se producen todos los movimientos. La articulación realiza flexión, extensión, abducción y rotación, y además todas las combinaciones y en conjunto también el movimiento de circunducción, al igual que el hombro. Fíjense que acá en estas imágenes muestran diferentes planos frontal, plano sagital y en el plano transversal los movimientos del fémur en relación a la pelvis, a la cintura pelvis, al coxal, digamos, pero también esto permite movimientos de la pelvis en relación al fémur. Nosotros acá vamos a ver simplemente cadera y vamos a más que nada describir la relación en el movimiento del fémur en relación a el coxal. Pero también podemos tener el fémur en posición fija y realizar movimientos del coxal sobre el fémur. Pero vamos a escribir los movimientos del fémur en relación al coxal. Fíjense, la flexión, entonces el movimiento que acerca la cara anterior del muslo al tronco, ¿no es cierto? Podemos tener flexión activa y pasiva. La flexión activa va a depender la amplitud según la rodilla esté extendida o flexionada. ¿Por qué? Porque acá tenemos muchos músculos biarticulares. Entonces, yo tengo la rodilla extendida, la flexión no va a superar los 90 grados. Y si tengo la rodilla flexionada, va a llegar a los 120 y los va a superar. Díganme por qué. Los isquiotibiales. ¿Qué hacen los isquiotibiales? Se tensan porque ¿qué hacen? Extienden ¿qué? La cadera, pero son flexores de rodillas. Si yo quiero hacer una flexión de cadera, acá van a estar muy elongados, me van a limitar el movimiento. Entonces, yo lo voy a ampliar flexionando la rodilla. Entonces, se distienden los isquiotibiales. ¿Estamos? Por eso ese juego. Y en la flexión pasiva, fíjense que va a superar siempre los 120 y también va a variar según la rodilla esté extendida o esté flexionada. Varía de la misma manera. Si está extendida, la flexión
es menor que cuando está flexionada la rodilla, que puede llegar a 140 grados y el muslo va a contactar con el tronco. Y fíjense que en este caso, en esta posición, por ejemplo, con ambas piernas flexionadas y llevando ambas rodillas al pecho, vamos a obtener una flexión mayor, pero ¿qué pasó con la columna? Se añade una retroversión pélvica y se borra la lordosis, porque va a compensar con el raquis. Pasa. Bueno, en la extensión es un movimiento mucho menos amplio que la flexión, llega hasta los 20 grados, dirige el miembro inferior por detrás. ¿Qué va a pasar? Fíjense que también va a variar acá. Si es con la rodilla flexionada, la extensión va a ser menor. ¿Por qué? ¿Por qué sería menor con la rodilla flexionada que la extensión con la rodilla extendida? Claro, ¿quién del cuádriceps? No todo el cuádriceps. El recto anterior que es biarticular. El recto anterior es biarticular y es extensor de la rodilla. Entonces yo al flexionar disminuyo, distiendo y puedo, ahí hago la variación y con los isquiotibiales, acuérdense de los isquiotibiales, ¿qué hacen? Extienden cadera y flexionan rodilla. ¿Mm? Y fíjense que la amplitud de la extensión pasiva es aproximadamente también de no más de 20 grados, alrededor de 20 grados, que es la que está en la posición posterior. Aumenta un poco más si yo me tomo el pie, puede llegar hasta los 30 grados, llevando hacia atrás. Y en caso de bailarinas muy entrenadas, se puede ampliar bastante el ROM. Bueno. La abducción. La abducción dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría. Pero fíjense que la abducción de una cadera se acompaña de una abducción de la cadera opuesta. O sea, cuando se abduce una, se abducen las dos. ¿Cómo sabemos? Porque proyectamos a través de una línea a nivel de la piel donde están ubicadas las espinas ilíacas posterior-superiores. Y fíjense cómo se inclina. Esto me está diciendo que hay una abducción en esta cadera y una abducción en la otra. Eso ocurre más o menos hasta los 30 grados y la amplitud máxima es de 45, o sea, sería de 90 grados entre las dos. Esto nos da una amplitud máxima de 45 para cada una de las caderas. Lógicamente que también mediante un entrenamiento adecuado, fíjense que acá está haciendo una abducción activa, llega hasta los 120 grados en personas entrenadas. Por eso también es variable el tema de los grados y del ROM. Y fíjense que en bailarinas se puede llegar a una amplitud máxima y a un contacto máximo, pero ya se acompaña de un cierto grado de flexión y también de una hiperlordosis lumbar. Se van compensando los movimientos. La aducción. Bueno, ustedes saben que la aducción aproxima, pero ya la posición de referencia o la posición anatómica, el miembro inferior ya está aducido. Entonces, lo vamos a acompañar o bien una aducción relativa, que es la vuelta de la abducción, o bien una aducción combinada, ya sea con extensión o con flexión. No existe movimiento de aducción pura y la aducción máxima es de 30 grados. Fíjense que también podemos combinarlo con una abducción. Cuando nos ponemos en esta posición, hacemos abducción de una y aducción de la otra cadera. Acá pasa lo mismo. Y acá podemos asociar a la aducción con flexión y rotación externa, que es la posición típica del cruzarse de piernas, que es una posición inestable para la cadera. Bueno, la rotación longitudinal de la cadera que se realiza alrededor del eje mecánico del miembro inferior. Bueno, de qué posición se parte? O la podemos ver en decúbito prono
con la rodilla a 90 grados de flexión, o bien en posición sedente, sentada al borde de la camilla y mover la punta del pie hacia adentro o hacia afuera. Lo puedo hacer de esta manera, pero generalmente lo asocio con otro grado de movimiento y no tengo el fémur en una posición fija, como para hacer la rotación solamente del fémur, se van agregando otras, se vicia, digamos, por así decirlo, el movimiento. Entonces, en decúbito prono, fíjense que esta es la posición de alineación. Esto sería qué rotación si llevo el pie hacia afuera. Llevo el pie hacia afuera. Fíjense que es externa, porque lo que giro es la cabeza del fémur, por eso, fíjense que es al revés de lo que uno piensa. Entonces acá tenemos la rodilla flexionada, cuando la pierna se dirige hacia afuera, se mide rotación interna, que es de aproximadamente 30 a 40 grados, y la rotación externa es un poco mayor, llega a los 60 grados. Lo mismo en el caso de hacerlo en posición sentada, rotación externa y rotación interna, de 30 y 60. Puede ser mayor la rotación externa en posición sentada. ¿Por qué? Porque hay distensión de los ligamentos de la cadera, que se tensan con la cadera extendida. Entonces, si yo distiendo los ligamentos el ilio femoral, voy a obtener una rotación un poquito mayor. ¿Estamos? Y fíjense que acá, por ejemplo, en esta posición, con las piernas cruzadas y rotación externa, flexión, y en este caso, esta posición la usan mucho los que hacen yoga y también adquieren una amplitud mucho mayor de rotación. Bueno, y ahí tienen imágenes donde van a ver músculos que intervienen y ligamentos que se tensan, para que les quede. Bueno, y la circunducción, que es la combinación de todos los movimientos anteriores, y fíjense que describe la circunducción un cono irregular porque las amplitudes de movimiento son diferentes. Entonces, el cono es irregular, pero es la sumatoria de los movimientos que ocurren tanto en el plano sagital, frontal y horizontal. Y acá tenemos la flecha ahí, que sería el eje del cono de circunducción, que representaría, bueno, la posición de inicio, ¿no? Circunducción. Bueno, acá tenemos un poco para que recordemos. Fíjense que acá hablamos de una artrocinemática basada en los principios tradicionales de las superficies convexas sobre cóncavas o cóncavas sobre convexas, si hablaríamos del movimiento de coxal sobre el fémur. Entonces, si hablamos de convexo sobre cóncavo, ¿cómo es? En sentido contrario. ¿Recuerdan la superficie articular, la cavidad cotiloidea, que tenía una media luna articular, un trasfondo no articular, un rodete, acá hay un ligamento que se llamaba ligamento transverso? ¿Se acuerdan que el hueso ilíaco o coxal está formado por 3 huesos primitivos que se unen a nivel de la cavidad y que presentaba escotaduras? La más marcada es la inferior o isquiopúbica, ¿sí? Y estaba cerrada por un ligamento. ¿Recuerdan cómo estaba formada la cabeza? Tenía un cuello, trocánter mayor, trocánter menor, líneas intertrocanterias que tienen que ver con la inserción capsular, y la forma redondeada y la forma en que se realizan los movimientos. Pregunta. Bueno, volviste ahí. Bueno, fíjense, la cabeza entonces, acá vemos los ejes de movimiento, y está constituida por 2/3 de esfera. Es una esfera bastante más importante que la de la cabeza, la cabeza humeral. El cuello femoral sirve de soporte a la cabeza, y forma, fíjense, con la diáfisis un ángulo de 125 grados. Ahí tiene el mouse,
Tiene el control él, mirá. ¿Cómo anda? Bueno, ya rindieron los chicos. Ya está, ya Boris se encargó. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Estamos hablando un poco de que del fémur, entonces de la superficie articular, el cuello femoral sirve de soporte a la cabeza y asegura la unión con la diáfisis. Bueno, es oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, hacia adelante. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene. La cavidad, la cavidad cotiloidea, como dijimos, está situada en la cara externa del hueso ilíaco, tiene forma de hemisfera, estaba limitada por la ceja cotiloidea, lo van a encontrar con el nombre de limbo también, acetabular, en las nuevas nomenclaturas, pero es lo mismo. Y acuérdense de que lo articular es solamente la media luna lateral y que la profundidad no es tan importante como el tamaño de la cabeza, por eso es que necesito de este rodete para ampliar y darle más profundidad a la superficie articular. Eh, mm, bueno, el trasfondo, que ya lo dijimos, y otra cosa importante, fíjense la flecha, que el cotilo está orientado hacia afuera y también hacia abajo y hacia adelante, igual que la cabeza. Bueno, esto es como pasa el plano frontal, donde la diáfisis no queda en el mismo plano. Bueno. Esto es lo que hablamos de la relación que tiene la cabeza y el cuello con la diáfisis. En este caso, hablamos de que el eje del cuello femoral forma con el plano frontal un ángulo llamado de declinación. No se encuentra en el plano frontal, sino que dijimos que miraba hacia adelante, hacia adentro y hacia adelante. Por eso ese ángulo que es de 10 a 30 grados abierto hacia adentro y hacia adelante. Se denomina también ángulo de anteversión, que acá esto sería lo normal. ¿eh? Ese ángulo puede estar aumentado o disminuido. Cuando está aumentado, generalmente y tiende a llevar o favorece la luxación anterior de la cadera, porque si las dos superficies miran hacia adelante, el ángulo está más abierto hacia adelante, hay mayor anteversión, mayor posibilidad de luxación. Lo mismo, si nosotros veíamos en el plano frontal, hablamos del ángulo de inclinación que de 125 grados, acá tenemos el normal, acá tenemos la coxa vara cuando está más cerrado el ángulo y la coxa valga cuando está más abierto. Este caso también es el que más tiende a la luxación, porque la cabeza tiende a ascender, y son los casos más vistos cuando hay luxación patológica o pasando. Entonces acuérdense de esos dos ángulos. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta, bueno, esto es un poquito me parece que aclara más lo que dice Neumann que todas las explicaciones por ahí que se ven, que es el alineamiento acetabular, o sea, del cotilo, cómo está ubicado. Dijimos que mira hacia adelante y hacia adentro también. Son dos ángulos que describen la extensión en que el acetábulo cubre de modo natural la cabeza del fémur. Uno es el ángulo de recubrimiento. Fíjense que si nosotros trazamos una vertical hasta el centro de la cabeza, en un corte vertical vemos, fíjense cómo está orientado el acetábulo. Entonces forma un ángulo de recubrimiento, cubre aproximadamente con un ángulo de 35 grados la parte superior. Esta porción es la porción que mayor peso recibe, mayor presión del peso del cuerpo. Entonces, esta porción está cubierta y es donde el cartílago también es mucho más grueso a ese nivel.
Y luego el ángulo de anteversión, que esto es una vista frontal y esto es una vista superior, donde vemos la orientación que tiene el acetábulo y el plano, digamos, anteroposterior, sagital, y forma un ángulo de aproximadamente 20 grados. Ese ángulo de anteversión del acetábulo que se abre hacia ahí, si es mayor, también va a ser problemático y va a tender hacia la luxación anterior. Se relacionan, fíjense, con el ángulo de anteversión y con el ángulo de inclinación. ¿Estamos? Bueno, nexo de las superficies articulares. Cuando la cadera está alineada, lo que corresponde a la bipedestación normal, la cabeza femoral no está totalmente cubierta, que era lo que dijimos con todo lo anterior, dijimos que presentaba una zona al descubierto. Esto se debe a que el eje del cuello femoral, todo lo que dijimos está resumido aquí, está dirigido hacia adelante y hacia adentro y no está en la prolongación del eje del cotilo. Para que estas superficies coincidan, para que tanto la cabeza con la cavidad coincidan, necesitamos realizar una flexión de aproximadamente 90 grados, ligera abducción y ligera rotación externa. En esta posición, que es la que corresponde a la cuadripedia, es la única en que las superficies coinciden. Bueno, acá tienen para mirar unas cuantas cositas porque esta es la respuesta ósea a las solicitaciones mecánicas en condiciones normales. Esta es la forma en que el tejido esponjoso, las láminas de tejido esponjoso, se disponen para evitar sobre todo el cizallamiento o las fracturas y para responder a las líneas de acción de la fuerza. Y tienen varios sistemas. Hay un sistema principal y un sistema accesorio. El sistema principal está formado por dos haces importantes que unen cuello y cabeza femoral. El primero, que es el azul que vemos que después se va a continuar con el sistema del ilíaco, el primero que encontramos así viene desde la cortical externa a la cortical cefálica inferior del cuello. Y luego tenemos un segundo sistema que va desde la cortical interna a la cortical cefálica superior. A esta se le llama línea de tracción y a estas de presión. Y luego un sistema accesorio que está formado a su vez por dos haces. Un trocanterio, que va hacia el trocánter mayor, desde la cortical inferior, interna, y un sistema subcortical que no tiene mucha importancia y que prevalece en nosotros. Bueno, de esto lo más importante es que hay una convergencia, dos sistemas de convergencia, uno el sistema arciforme y el sistema trocanterio, que son sistemas donde es más fuerte, digamos, es más resistente, donde se cruzan las fibras, y un segundo sistema que es donde se entrecruzan el 1 y el 2, digamos, el arciforme y el, digamos, el abanico de sustentación que sería este. Son los sistemas de mayor fortaleza. Y en este segundo sistema es donde se encuentra el sistema del núcleo de la cabeza y se apoya en una zona muy fuerte que lo van a encontrar como espolón inferior de Merkel o arco de Adams o también llamado calcar. A nosotros no nos dice mucho, pero a los cirujanos cuando van a hacer un reemplazo de cadera tienen en cuenta esto para colocar el vástago de la prótesis, esta zona de mayor fortaleza. Y fíjense que entre todos estos sistemas queda una zona débil, de menor resistencia, que es donde se producen las fracturas cérvico-trocanterias, en general. Zona de debilidad, digamos, que sobre todo se produce cuando la persona ya es mayor, hay osteoporosis, disminuye la densidad, disminuye el tejido esponjoso.
Sí, sí. Más débil la estructura ósea. Bueno, y acá también pasamos. Siguiente. Ajá. Esta es la que sigue, ¿no? Bueno, tenemos que otros también sistemas trabeculares en lo que respecta a la cintura pélvica, que algo habíamos nombrado cuando vimos cintura pélvica, cómo se distribuía el peso del cuerpo, que llegaba a través de la columna y que formaba un anillo completo. Y tenemos trabéculas sacrocotiloideas, que tienen dos sistemas, unos que van a la espina ciática y otra en la innominada, y luego sacroisquiáticas también, que son importantes en la parte posterior porque refuerzan la región del isquion, que es donde uno necesita fortaleza porque es la zona que necesitamos para sentarnos. ¿Estamos? Bueno, el rodete acetabular y el ligamento redondo, o también se lo llama ligamento de la cabeza, sencillamente. Vamos a ver que el rodete cotiloideo es un anillo fibrocartilaginoso que sabemos que se inserta en la ceja y también en el ligamento transverso en la parte inferior, y que es triangular, tiene tres caras, una cara interna que es la que se inserta en la ceja y en el ligamento transverso, una cara periférica que es la que va a darle inserción a la cápsula alrededor, y una parte central que está cubierta de cartílago que corresponde a la zona articular. Ahí vemos el trasfondo, que fíjense que tiene una almohadilla grasa, y también vemos esta serie de vasos sanguíneos, que lo que hacen es, fíjense que también lo vemos en la parte interna de el ligamento redondo, porque la función principal del ligamento redondo es vascularizar la cabeza. Cuando hay algún trastorno, por ahí se llega a la necrosis aséptica de la cabeza. Se dice aséptica porque no es por ningún factor infeccioso, sino por una interrupción en la circulación, en la nutrición de la cabeza. Esto lo tienen después para recontraleer un poco. Bueno, fíjense que ese ligamento redondo, el ligamento redondo, acá tenemos que está, esta la quise acomodar cuando iba en el colectivo mientras miraba, no, en el teléfono no lo puedo, no puedo acomodar en el teléfono. Bueno, si bien el rodete de la cabeza es muy grueso, en realidad no tiene una función en cuanto a algún movimiento en particular, sino, como les digo, es más importante en cuanto a la vascularización. La rama posterior de la arteria obturatriz desprende una arteriola, que es la arteria del ligamento redondo, que pasa por debajo del ligamento transverso y penetra en el espesor del ligamento. Además, recibe vascularización por otras arterias que son las capsulares, rama de las circunflejas anterior y posterior, que son colaterales de la femoral profunda. Bueno, ese ligamento tiene tres porciones. Tiene un haz posterior isquiático, que es el más largo, que pasa por debajo del ligamento transverso y va hacia la parte isquiática de la media luna. Una haz anterior, que es púbico, que se fija en la parte anterior, y un haz medio, que va a terminar insertándose en el ligamento transverso. Bueno, la cápsula de la articulación. La cápsula de la articulación es un manguito cilíndrico que está formado por varios tipos de fibras. Fibras longitudinales que van a llegar de un hueso al otro, fibras oblicuas que también llegan de un hueso al otro, pero de forma más alargada, en forma de espiral. Fibras arciformes que son a modo de guirnalda, fíjense, en un hueso, en uno de los dos huesos, y fibras circulares que no tienen inserción ósea y que se encuentran en la parte media, que son abundantes, y que sobresalen en la cara profunda de la cápsula y forman un anillo, el anillo de Weber o zona orbicular, que ciñe el cuello. Ciñe el cuello.
Mediante el extremo interno, entonces, ¿qué va a pasar? La cápsula se va a insertar en la ceja, en el contorno de la ceja, en el ligamento transverso y en la superficie del rodete y va a establecer nexos con un músculo que se inserta por ahí cerca de la ceja, que tiene dos tendones, uno reflejo, uno directo. El recto anterior, va a establecer nexos con el recto anterior, que incluso va a reforzar la cápsula mediante otro haz. Y en el extremo externo, fíjense que no se inserta en torno al cuello anatómico, sino que desciende más en la parte anterior, en la línea intertrocanteria anterior, y en la parte posterior, entre el cuello y la línea intertrocanteria. Eh, por delante en la línea intertrocanteria y por detrás en la unión del tercio externo y de los tercios internos de la cara posterior del cuello, por encima de la corredera por el que viene un músculo que se inserta en la fosita digital, fosita del músculo obturador externo, exactamente. Entonces ahí fíjense que la inserción, incluso fíjense que desciende más en la zona medial. ¿Por qué será? Porque necesito mayor amplitud para realizar la abducción. ¿eh? Pasaba lo mismo, ¿se acuerdan? En la articulación escapulohumeral. Por abajo pasa por arriba y por delante del trocánter menor. Las fibras más profundas ascienden por la parte inferior del cuello y se fijan en el límite del cartílago de la cabeza y elevan pliegues sinoviales, que son los que se van a distender al realizar el movimiento. El más importante o el más conocido es el llamado pliegue pectíneo foveal de Mantini, por las dudas. Saludo de la profesora Miño. Bueno. Fíjense, ahí tenemos en aducción, esto es en aducción y esto es en abducción. En aducción, la parte inferior de la cápsula, fíjense que está distendida, mientras que la superior se va a tensar. Y la utilidad de los frénula cápsulae se hacen evidentes cuando se realiza el movimiento de abducción, que era lo que veníamos diciendo, que al desplegar la parte inferior de la cápsula aportan la holgura suficiente para permitir el movimiento. Y la parte superior, fíjense que se va a replegar. Fíjense que también acá en los movimientos de flexión extrema, la porción anterior superior del cuello, ¿qué va a pasar? Va a chocar contra la ceja y en algunos individuos deja la marca. Pero, muy importante, no hay un choque óseo directo porque está justamente el rodete prolongando la superficie, lo que hace que el movimiento no sea, digamos, tan lesivo. Le permite una mayor amplitud. Claro, sí, pero está la porción que le da un poquito más de... Bueno, ¿qué ligamentos tenemos en la cadera? ¿Se acuerdan de los ligamentos de la cadera? ¿Eh? Una banda, perfecto. No, no son una banda. Bueno, tenemos ligamentos sobre todo en la cara anterior, que hay dos ligamentos importantes, que son el ilio femoral o el ligamento de Bertin y el pubo femoral. Fíjense que el abanico forma un abanico fibroso. Esta es la parte anterior. Acá tenemos el recto femoral. ¿Vieron que les digo que estaba en relación con la cápsula? Bueno. El vértice se inserta en el borde anterior del ilíaco por debajo de la espina ilíaca anteroinferior, lugar de inserción del tendón directo del recto anterior, cuya base se adhiere al fémur a lo largo de toda la línea intertrocanteria anterior. Pero va a estar reforzado por dos haces que son el ilio pretrocanterio, que es superior, y el ilio pretrocantiniano, que es inferior.
Acá tenemos los dos haces. El haz superior termina en el tubérculo pretrocanterio, en la parte superior de la línea intertrocanteria, y a su vez va a estar reforzado ese haz superior por un ligamento que se llama iliotendinotrocanterio, formado por la unión del tendón recurrente del recto femoral, que era el que encontramos sobre la ceja, y una lámina fibrosa que surge de la ceja cotiloidea. Y además el glúteo, la parte profunda, una expansión aponeurótica del glúteo menor, se fusiona con la parte externa del ligamento iliopretrocanterio y lo refuerza. Ese haz iliopretrocanterio es el más fuerte de la cadera. Y el iliopretrocantiniano se confunde con el presente en la inserción superior y en la parte, termina en la parte inferior de la línea intertrocanteria anterior. Luego tenemos el haz pubofemoral, que es el que encontramos acá. En conjunto, fíjense que forman una N o una Z en la cara anterior. Se inserta en la parte anterior de la eminencia iliopectínea, por parte de ahí, y por abajo en la parte anterior de la fosa pretrocantiniana. Ahí tenemos entonces cómo estaría la parte anterior de la cápsula reforzada por esos ligamentos, el de De Bertin y el pubofemoral. ¿Pasamos? Bueno, y hay zonas débiles, por supuesto, entre estos haces hay zonas débiles de la cápsula, donde se pueden producir luxaciones también. Bueno, acá tenemos otra vez la imagen de los ligamentos y en la región posterior tenemos un solo ligamento que es el isquiofemoral, el ligamento isquiofemoral, y fíjense, hablamos de la cápsula y acá está la orientación del músculo obturador externo que va por detrás. El isquiofemoral ocupa la parte posterior de la articulación, o sea, la parte posterior del rodete y de la ceja, y se dirige, cruza la cara posterior del cuello y se fija en la cara interna del trocánter mayor por delante de la fosita digital. Y donde termina el obturador, que ya es lo que estuvimos diciendo. Bueno, ¿cuál es la función de los ligamentos? Durante la flexión, todos los ligamentos se distienden. Todos, los 3 ligamentos se distienden. Supuestamente es por la posición de cuadripedia y la evolución, ¿no? Que el ser humano en cuadripedia tenía, bueno, sus ligamentos no se tensaban. ¿Qué pasa en alineación normal? Los ligamentos están moderadamente tensos. Y en extensión, todos los ligamentos se tensan, puesto que se enrollan en el cuello femoral. Y el haz iliopretrocantiniano se tensa más porque tiene una posición más vertical. Cuanto más vertical en la parte anterior, más se va a tensar. Bueno, ¿qué pasa en la rotación? En la rotación externa, todos los ligamentos anteriores se van a tensar. La tensión es máxima en los haces cuya dirección es horizontal, o sea, en el haz ilioperetrocanterio y en el pubo femoral, y el posterior se va a distender. En la rotación interna pasa al revés. Los ligamentos anteriores se distienden, en particular los haces que son horizontales, y se tensa el isquiofemoral en la parte posterior, cuando giro. En la aducción y en la abducción, ¿qué pasa en la aducción? Se van a tensar los haces superiores, el haz iliopretrocanterio y el pubo femoral se distiende en cuanto al iliopretrocantiniano, perdón, se tensa ligeramente. El haz iliopretrocanterio se tensa, es el que más se tensa, es el superior. Y en la abducción sucede lo contrario. El pubo femoral se tensa, mientras que el ilio peretrocanterio se distiende, al igual que el ilio peretrocantiniano, pero en menor grado. Y en la parte posterior
tense el isquio femoral, ¿qué va a pasar? Se va a distender durante la aducción y se va a tensar durante la abducción. Los ligamentos no son tan graves. Vieron que no es una... Claro, sabiendo dónde están. Bueno, acá lo que vamos a decir del ligamento redondo es que en posición de alineación normal está ligeramente tenso, como vimos que están todos los ligamentos. Está ligeramente tenso. En realidad, la posición en el que más tenso se lo puede observar es en la posición de aducción. ¿Eh? En los demás, la tensión no es significativa. ¿Mm? Así que vamos a tener en cuenta que simplemente sirve para sostén, para nutrición de la cabeza y en el movimiento en que se tensa, sobre todo es en la aducción. Esa es la posición de alineación y acá tenemos la posición de aducción donde vemos que el ligamento está más distendido. Sí, se traslada mucho, pero es más en esa posición. En las otras está ligeramente tenso, nada más. ¿Mm? Bueno, factores de coaptación de esta articulación. Para empezar, esta articulación se beneficia con la acción de la gravedad. La gravedad es un factor de coaptación. A medida que el techo del cotilo recubre la cabeza femoral, esta se encaja en el cotilo mediante la fuerza de reacción que viene del suelo y la fuerza del peso. Luego tenemos un par de acoplamiento que desde el punto de vista mecánico en realidad no es importante, sino que sí se hace importante cuando se le suma el rodete y la zona orbicular de la cápsula. La zona orbicular, ¿se acuerdan que ceñía el cuello y además el rodete? Entonces sí favorecen la coaptación. Los ligamentos, la presión atmosférica es muy importante porque está, si ustedes quieren, en el experimento de Weber está bien explicado en el Capacci, que dice que cortando todas las partes blandas no se desprenden inmediatamente la cabeza de la cavidad porque la presión, presión negativa, mantiene la superficie. En cambio, si se perfora, por ejemplo, el cotilo, se hace un agujerito donde entra aire, se separan inmediatamente. ¿Mm? Así que es como una succión, entonces tiene que ver con la coaptación. Los ligamentos y los músculos también, como siempre, son coaptadores y existe un equilibrio, ya que vieron que en la cara anterior había mucho más ligamentos que en la cara posterior. En la cara posterior hay muchos más músculos que ligamentos. Entonces, el equilibrio entre ambos ayudan a la coaptación de la coxofemoral. Bueno, según la posición de alineación, los ligamentos en la alineación normal o en extensión están tensos y la coaptación ligamentosa es más eficaz, como vimos. En flexión, nada, los ligamentos no tienen ninguna acción en la coaptación de la cabeza. La posición de flexión es una posición de relajación ligamentosa y una posición inestable, como les dije anteriormente. Y cuando se añade aducción, como la posición de sedestación con las piernas cruzadas, un simple golpe en la rodilla favorece la luxación posterior. ¿Mm? En los choques, sí, sobre todo con el... Se produce... También. Sí, sí, sí. Bueno, esto es una vista superior donde simplemente se ven cómo están los ligamentos dispuestos en general y la cadera en posición neutra siempre va a haber algún ligamento que va a estar tenso. En la vista superior de la cadera en posición de bloqueo, aquí está, extendida con ligera abducción y rotación interna. Extensión, abducción y rotación interna. Porque ahí es donde tenemos el ligamento iliofemoral, que es anterior, se tensa
en la extensión, ¿sí? Está tenso en extensión. El ligamento pubofemoral se tensa en la extensión y también en la abducción, que acá tenemos abducción, extensión, y en la rotación interna también el isquiofemoral va a estar tenso. Entonces siempre va a haber en esa posición alguno de los ligamentos en cuanto a la parte ligamentosa. No, no, es otra cosa. La posición que hablamos hoy era la posición en donde coincidían las superficies. Bueno, los músculos tienen una función esencial en la coaptación siempre y cuando su dirección sea transversal. ¿Qué músculos conocen de dirección transversal? ¿Se acuerdan que también teníamos coaptadores transversales en el hombro? Teníamos coaptadores longitudinales. Lo único que acá, los músculos longitudinales, en principio, no son coaptadores, sino todo lo contrario. Tienden a luxar en el caso de los aductores. Los músculos entonces transversales son los pelvitrocanterios y también los glúteos, sobre todo el menor y mediano, cuyo componente de coaptación no solo es importante, sino que desempeña una función primordial, por lo que se lo denomina músculos sujetadores de la cadera. Los encontramos ahí, de ese lado. Y fíjense que la flecha roja nos indica la acción de los aductores que tienden a luxar la cabeza por su dirección longitudinal. Ese componente de luxación va a disminuir en la medida en que la cadera se vaya llevando hacia la abducción y en ese caso se van a transformar en coaptador, solamente en ese caso. La orientación del cuello del fémur interviene también en la estabilidad de la cadera, considerando su orientación tanto en el plano frontal como en el plano transversal, que era lo que vimos, lo que era la anteversión, y el ángulo de declinación y el ángulo de inclinación. Cuando están aumentados, dijimos que se transformaban en factores desestabilizantes. Bueno, y es una imagen de una, digamos, así como se ve cuando hay una luxación congénita de cadera. Fíjense que está la cabeza, el núcleo de la cabeza está ascendido de esa línea transversal. Y fíjense cómo el ángulo que forma el acetábulo está mucho más aumentado. Entonces hace que si no es detectada a tiempo y empieza a hacer descarga de peso, no se forma bien el cotilo y asciende la cabeza, por lo que se produce la luxación. Exacto, como un esquema de una radiografía. Las radiografías se hacen todas las mediciones de ángulos como para... Sí. Hoy en día se hacen más las ecografías para directamente. Mi hija más chica tuvo displasia de cadera, así que sí. Y bueno, también estuvo con las piernas así. Sí. Bueno, vamos a ver de los músculos que intervienen en la cadera. Tenemos los músculos flexores y los músculos extensores, que son los que se ubican por delante o por detrás del eje del plano frontal. Los que están por delante son flexores, los que están por detrás son extensores. Principales flexores de la cadera. Vamos a ver que acá yo les voy a dar los principales músculos, después ustedes completan bien en Kapagi porque tienen que saber la inserción, que no la vamos a traer a colación, pero si quieren, podemos preguntar. Podemos hacer preguntas. Sí, ¿se acuerdan de dónde se insert? Más o menos? Bueno. Hay que recordar las inserciones, por eso tienen que repasar. Imagínense todo lo que están por delante. Acá tenemos el eje en un plano sagital. Los que están por delante son flexores, los que están por detrás son extensores. Esto si nosotros vemos una vista de perfil, digamos, ¿no es cierto? Tenemos los anteriores, posteriores.
Dentro de los músculos flexores, el más importante es el psoas ilíaco. Es un músculo muy importante. Es un músculo largo, porque recuerdan que tenía acción también a nivel del raquis, lumbar. Se termina su inserción en el trocánter menor y es el más potente de los flexores. Luego tenemos el sartorio, que es un músculo que también lo encontramos en la zona anterior, que es flexor y que también todos estos músculos accesoriamente tienen otras acciones. El sartorio es abductor y rotador externo y también tiene acción en la rodilla. El flexor y rotador interno en la rodilla, porque al tratarse de músculos biarticulares, tienen importancia en las dos articulaciones. El recto femoral, fíjense que lo encontramos bien por delante, es un músculo también, como dijimos, biarticular. Es flexor, potente, pero la acción va a depender en la cadera de la acción en la rodilla, porque es extensor de la rodilla. Pero interviene justamente en movimientos que asocian extensión de rodilla con flexión de cadera. Sobre todo son muy importantes estos músculos en la marcha. En la fase de oscilación y cuando el miembro inferior avanza. Flexiono, extiendo rodilla. Flexiono cadera, extiendo rodilla. Otro músculo importante es el tensor de la fascia lata como flexor, aunque tiene mucho componente como estabilizador de la cadera, también lo consideramos dentro de los flexores. Y algunos músculos poseen de modo accesorio componente de flexión de cadera, aunque no son específicamente flexores, como el pectíneo, que es un músculo aductor, el aductor mediano, que lo van a encontrar mediano o largo, es lo mismo, después tenemos el corto y el mayor. También flexiona hasta un cierto punto. El recto interno o grácil y también los haces más anteriores de los glúteos menor y medio. Tienen componentes flexor. Es decir, todos los músculos tienen acciones secundarias, tanto los flexores de aducción a abducción, de rotación interna y externa. Y durante la flexión directa es necesario que realicen una contracción antagónica sinergista equilibrada. De, es hasta un cierto punto y depende de la posición de inicio, porque estamos hablando en general, estamos hablando en posición de alineación, y cuando se requiere mayor fuerza. Son accesorios, tiene accesoriamente la acción de flexión, por la manera en donde está ubicado. Fíjate la línea de acción y fíjate dónde pasa el eje. Entonces está por delante, tiene un cierto componente. Claro, como tienen componentes, como son secundarios, pero cuando se tiene que realizar una flexión directa, son sinergistas, ¿no? Bueno, los extensores de la cadera, es decir, los que están ubicados por detrás del eje, ¿quiénes son? Hay dos grandes grupos. El glúteo mayor es el principal, es el músculo más potente, uno de los más importantes del cuerpo. Y la acción también la van a completar los glúteos medio y menor en sus haces posteriores. Los anteriores son flexores, los posteriores son extensores. Además son rotadores externos, por eso tenemos que ver que todas tienen acciones secundarias. En el segundo grupo vamos a incluir los isquiotibiales, que son extensores y son los extensores de uso frecuente, digo yo, ¿no? Porque en realidad para las actividades cotidianas son los que intervienen en la marcha, todos los isquiotibiales, el semimembranoso, semitendinoso, bíceps, y cuando se requiere una mayor extensión es donde entra a jugar el glúteo mayor, que cuando se requiere mayor fuerza de la extensión o mayor amplitud, entra a jugar el glúteo mayor.
Y también se incluyen como extensores parte de los aductores, específicamente el tercer aductor, que es el que va a pasar por detrás del eje, ¿eh? Que ese tercer aductor nunca hace flexión, siempre hace extensión. Muy bien. Y ahí también tenemos que acciones secundarias como aducción, abducción, y para la extensión directa, lo mismo, ¿eh? Para cada uno de ellos. Bueno, los músculos de la cadera tienen función en la estabilización de la pelvis en el sentido anteroposterior. Por ejemplo, acá cuando la pelvis bascula hacia atrás, la estabilidad se consigue únicamente por la tensión del ligamento iliofemoral, que está anterior. Existe una posición en la que el centro de gravedad se localiza por encima del centro de la cadera y entonces no intervienen ni flexores ni extensores, pero la estabilidad es relativa. Cuando la pelvis bascula hacia adelante, el centro de gravedad pasa por delante de la línea de la cadera. Vamos a correr el centro de gravedad, el centro de gravedad se va a desplazar hacia adelante. Entonces, los isquiotibiales son los primeros en realizar la acción para vascularizar o para estabilizar la pelvis. Y en los esfuerzos de extensión en la pelvis muy basculadas, ahí es donde interviene el glúteo mayor. Por eso decíamos que cuando se requiere mayor fuerza o mayor amplitud, ahí interviene el glúteo mayor. Durante la marcha normal, los isquiotibiales realizan la extensión y el glúteo mayor no interviene. No pasa lo mismo al correr, saltar o caminar cuesta arriba, donde el glúteo mayor no solo es indispensable, sino que su función desempeña un papel principal. Fíjense cómo estabiliza la pelvis en sentido anteroposterior, en relación siempre al centro de gravedad, ¿no es cierto? Bueno, los músculos abductores de la cadera son los que están situados por fuera del eje sagital o anteroposterior, ¿sí? Por fuera del plano, mejor dicho. Ahí tenemos, fíjense, el centro de la articulación, tenemos los que están por fuera y por dentro. El principal músculo abductor de la cadera, ¿cuál es? Todos saben cuál es. El glúteo medio, acompañado del glúteo menor. El glúteo medio es de gran eficacia y a medida que la abducción aumenta, aumenta también el ángulo de tracción por su inserción. ¿Se acuerdan dónde se insertaba el glúteo medio? ¿Eh? ¿Qué línea Rubos? En la línea pero del fémur. En el trocánter, en la cara externa del trocánter, y se insertaba entre las dos líneas curvas, es en las dos líneas semicirculares, la cara externa de la fosa ilíaca. Entonces, a medida que aumenta la abducción, aumenta el ángulo de tracción y se hace más abductor y menos coaptador, porque es un músculo también coaptador, pero es el principal abductor y estabilizador. El glúteo medio, que es principalmente abductor, es mucho menor la potencia que el glúteo menor que el glúteo medio. El tensor de la fascia lata, que también es abductor en alineación normal, eh, y el brazo de palanca es mucho mayor, porque tiene una inserción mucho más larga también. Y es un gran estabilizador también, junto con los glúteos menor y medio. Estabilizador transversal. El glúteo mayor solo es abductor en su parte, en sus fibras más superiores y superficiales, que van a formar el deltoides glúteo junto con el tensor de la fascia lata. Allá se asemeja mucho a lo que es el deltoides, el músculo deltoide en forma triangular. Son solamente las fibras más superiores y superficiales del glúteo medio. Las demás fibras, o sea, en la mayor parte del glúteo mayor es aductor.
El piramidal de la pelvis también es de localización profunda, pero es músculo abductor de la cadera. Y bueno, como les digo, todos tienen acciones secundarias. Bueno, hablamos del equilibrio transversal, como les decía, de la pelvis. Fíjense que acá estamos en apoyo bilateral y tenemos la acción tanto de los abductores como de los aductores. Y acá, cuando hay un predominio de los aductores o de los aductores, lo que tiende es a producirse un desequilibrio. O sea que tiene que haber equilibrio entre abductores y aductores en cuanto al apoyo bilateral. Equilibrio entre los dos grupos musculares. Ahora bien, cuando el apoyo es unilateral, ¿qué es lo que sucede? Tienen que intervenir los abductores, que son los principales estabilizadores, como tenemos el glúteo medio, el menor, y el tensor de la fascia lata. Si yo hago el apoyo unilateral, tienen que tener la potencia tal de que impidan que por la acción del peso esta cadera descienda. Yo al hacer la prueba de tren de Lemur, por ejemplo, levanto el pie del suelo, pero yo estoy evaluando el abductor izquierdo en este caso, levanto a la derecha, estoy evaluando este, que es el que me mantiene transversalmente la pelvis, al contraerse. Me da todo el equilibrio transversal. También vemos acá, fíjense que forma una palanca, que es una palanca de primer género, punto de apoyo en la cadera, el centro de gravedad es la resistencia y estos músculos actúan como la potencia necesaria para mantener el equilibrio. ¿Estamos? ¿Eh? Ah, sí, también ahí en apoyo unipodal. Y fíjense lo que pasa cuando hay una alteración, desciende, fíjense como cuando normalmente el músculo se contrae, mantiene la estabilidad y cuando hay una debilidad, decae la pelvis del lado opuesto y el cuerpo va a compensar, el raquis compensa haciendo una inclinación hacia el lado opuesto para mantener la estabilidad. Es lo que se conoce como la marcha de pato. ¿Estamos? Por eso es imprescindible la función de los glúteos mediano, menor y tensor de la fascia lata. Y esto es lo que se conoce como el signo de Duchenne-Trendelenburg. Parálisis o debilidad del glúteo medio y menor. Bueno, músculos aductores de la cadera son los que se localizan por dentro del plano sagital que pasa por el centro de la articulación. Son numerosos, fíjense que acá tenemos unos cuantos músculos, acá tenemos otra imagen. El aductor mayor es el más potente de todos, es el más largo también, las fibras se disponen de manera tal que permitan su mayor eficacia. El recto interno o grácil, los músculos isquiotibiales son aductores, el semimembranoso, semitendinoso y porción larga del bíceps. Son principalmente extensores de cadera y flexores de rodilla, pero también tienen componente aductor en cadera. El glúteo mayor, que dijimos que casi la totalidad de sus haces son aductores, excepto la parte que formaba el deltoides glúteo. El cuadrado femoral es aductor, rotador externo, al igual que el pectíneo. El obturador interno, junto con los géminos y el obturador externo, que son músculos pelvitrocanterios, son aductores y también son rotadores externos en su mayoría. Junto a su acción principal, los aductores poseen también
como componente de flexo-extensión o de rotación. Son indispensables los aductores para el equilibrio de la pelvis, como vimos, junto con los abductores en apoyo bilateral, tanto los aductores como los abductores. Y también desempeñan papel muy importante en actitudes de movimientos deportivos, como por ejemplo la práctica del esquí o la equitación, donde hay que mantener aducidas las piernas con fuerza. Bueno, ahí tienen un esquemita y cómo colaboran bilateralmente, en este caso del golpe a la patada, el aductor mayor con pectiño y los demás aductores de un miembro y del otro, para mantener las piernas. Y ahí está la disposición de los distintos aductores. Bueno, músculos rotadores externos. Los rotadores externos son numerosos y son potentes en relación a los rotadores internos, que son mucho menos. Los rotadores externos, su trayecto cruza por detrás del eje vertical de la cadera. Son rotadores externos los pelvitrocanterios, como el piramidal, el obturador interno con los géminos y el obturador externo. También algunos aductores son rotadores externos, como el cuadrado femoral, pectiño, haces más posteriores del aductor mayor, y, los glúteos. El glúteo mayor en su totalidad, sobre todo en su porción superficial, la profunda también, y haces posteriores del glúteo menor y sobre todo glúteo mediano, que eran extensores, rotadores externos los posteriores y flexores los anteriores. Piramidal. Lo pongo de las dos maneras para que lo pónganlo, ustedes también búsquenlo, porque piriforme o piramidal es lo mismo. Y ahí tenemos una vista desde arriba, ¿sí? El sartorio es rotador, sí, el sartorio es rotador externo, sí, sí, de cadera es rotador externo. Se pasó acá, agréguenlo, a ver si después lo puse en el último. Bueno, los rotadores internos son mucho menos, fíjense que los haces anteriores del glúteo medio del menor y el tensor de la fascia lata, son mucho menos importantes. Bueno, y esta es una vista anterior y posterior donde pueden ubicarse un poquito con los músculos. Bueno, los músculos, estos músculos motores pueden cambiar, digamos, su acción de acuerdo a la posición. Toda la acción que nosotros vimos en relación a una posición de alineación. Pero al cambiar la posición de la cadera, van cambiando la acción de esos músculos si, por ejemplo, pasan de un plano a otro al cambiar la posición. Entonces se invierte la acción del músculo. Uno de los ejemplos más típicos es la inversión del componente de flexión de los aductores, que a partir de la posición de alineación, todos los aductores se convierten en flexores, como ya dijimos, menos el aductor mayor, los hace posteriores, el tercer aductor nunca. Pero el componente de flexión solo persiste mientras no se sobrepase la inserción superior de cada músculo. Siempre hasta ahí. Pero sabemos que es hasta un cierto grado donde pueden realizar el movimiento, pero que el arco completo de movimiento en su máximo, digamos, los máximos grados, únicamente los pueden realizar los músculos que son netamente flexores. ¿eh? El psoas, el tensor, los músculos que son flexores. Y con respecto, por ejemplo, al cuadrado crural, fíjense que acá está la posición de alineación y cuando se produce la extensión, el cuadrado crural es flexor. Y cuando se produce la flexión, es extensor.
O sea, se invierte esa acción. Ya me están esperando en la puerta, en la puerta. No, no, falta poco. Bueno, acá sigue lo mismo que cuando en una flexión acentuada, por ejemplo, de la cadera, fíjense como en este caso, el piramidal también modifica sus acciones. De ser rotador externo flexor, pasa a ser rotador interno extensor abductor. O sea, lo lleva en el sentido inverso. Pasado un nivel, vuelve, retrocede. Lo mismo pasa con el obturador interno y el glúteo. El glúteo mayor es rotador interno y se convierte en aductor igual que en tensor de la fascia lata. Son acciones que se van invirtiendo de acuerdo a cómo se ubica el músculo de acuerdo a los planos. Ya terminamos. Bueno, y acá tenemos la intervención sucesiva de los músculos abductores. Tenemos allá cuando la extensión es completa, el centro de gravedad cae por detrás de la línea de las caderas y no se puede realizar la báscula posterior por la tensión ahí del ligamento iliofemoral y la contracción del tensor de la fascia lata y corrige la báscula lateral y anteroposterior ese músculo. Es muy importante en la estabilización. Como abductor actúa sinérgicamente con el as superficial del glúteo mayor, o sea, el deltoides glúteo, en este caso está estabilizando en extensión completa. Cuando la pelvis está menos basculada hacia atrás, empieza a actuar el glúteo menor. Se van sumando los abductores. Cuando la pelvis está en equilibrio en el plano anteroposterior y el centro de gravedad cae en la línea de las caderas, el glúteo medio es el que estabiliza la pelvis. Ahí. Ahora, cuando a partir del momento que la pelvis bascula hacia adelante, interviene el glúteo mayor, el piriforme y los obturadores, que son los pelvitrocanterios y extensores. Y el glúteo mayor actúa, en último caso, ustedes saben que es el que bascula con mayor fuerza la pelvis, la vuelve hacia atrás. Glúteo mayor actúa en antagonismo sinergia con el tensor de la fascia lata como abductor y regulador de la flexión de cadera. O sea, siempre va a haber un antagonismo sinergia para mantener la estabilidad, en este caso lateral y también anteroposteriormente. No, no es que un músculo se pasa a la posta al otro, sino que van actuando de manera sinérgica a pesar de ser antagonistas. Bueno, y ahí les hice un cuadrito con todos los músculos y a ver si lo puse como rotador externo. Acá está. Acá sí está. Es como para ponerle un poquito de los músculos, después tienen que ver que se van combinando sus acciones, pero cuáles son los principales y accesorios. Bueno, y terminando así con algunas imágenes de cadera, como para que les sirva, a ver si hacen algunos gestitos por ahí. Se les hizo medio, no tanto. Bueno, por ahí tienen que fijarse en las inserciones musculares, en la acción muscular, que creo que por ahí es lo más complicadito, pero lo demás no es tan difícil. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene entonces para ver rodilla. ¿Mm? ¿Tienen alguien